Lucho, me ha parecido muy interesante el que menciones los acuerdos del año 48 de derechos humanos como un paso adelante y una expresión de la cultura occidental rechazando el totalitarismo nazi. No obstante, permíteme que te pregunte, esto suscrito por la mayor parte de los países del mundo, ¿cómo se concilia con el mundo musulmán? El mundo musulmán tiene otra cultura y sobre todo respecto de igualdad, de derechos humanos, de tratamiento de la mujer, no deja de tener diferencias sustantivas con nuestro modo de ver las cosas. ¿Podrías comentar un poco al respecto? Claro, como no, eso es un tema que es, desde mi perspectiva, una tensión que ya está instalada, que se va a agravar en el sentido de que los musulmanes y otros pueblos que no pertenecen a nuestra esfera histórica y cultural están confrontados con los derechos, con la noción misma de los derechos humanos. Puede que por el momento haya un rechazo mayoritario a que esa manera de comprender la vida humana, la dignidad de la persona humana, sea aceptada en sus ámbitos culturales particulares, pero la tensión ya está puesta. Y entonces es tema, desde mi perspectiva, de tiempo. Claro, puede ser generaciones, puede ser que no sea de aquí a pasado mañana, puede ser que sea una cosa que vean nuestros bisnietos, pero yo creo que está puesta ya una ruta que es la ruta por la que ha transitado el Occidente y que desde la perspectiva de la historia, de la filosofía, no de la historia, sino de la filosofía de la religión, yo veo como una tendencia clara, que eventualmente podría no ocurrir, pero es una tendencia clara a que se produzca una inversión entre lo sagrado y lo profano. ¿A qué me refiero con esto? Lo suelo mencionar en mis clases de filosofía de la religión, pero imaginemos, imaginemos una situación futura en la que el discurso profano, secular, acerca de la dignidad de la persona humana, termine universalizándose y restringiendo y controlando la persistencia, la pervivencia, porque tiene fuerza suficiente para pervivir, de las comprensiones, de las distintas comprensiones de lo sagrado. O sea, anteriormente, desde el momento en el cual surge la cultura y la civilización, lo sagrado, como veníamos en una de las sesiones anteriores, lo sagrado tiene dominio normativo sobre lo profano. El proceso de la secularización podría entenderse como la tendencia a lo que yo llamo el vuelco. ¿Qué es el vuelco? Que con el tiempo, a la larga, el discurso profano va a regular nuestra comprensión de lo sagrado. Y lo va a regular de tal forma que no puedan haber excesos, como ha habido en todas las historias, en todas las religiones, en la historia, ha habido excesos que son notables y que todavía hoy, en algunos ámbitos del mundo contemporáneo, siguen escandalizando en nombre de lo sagrado. Entonces, básicamente la idea del vuelco es que lo sagrado seguirá existiendo en la vida de los seres humanos, pero normado por una idea de la dignidad de la persona humana que es fundamentalmente profana en el sentido de secular.
ganada y establecida por consenso de las naciones de la manera como comprenden lo que debe, y sin que eso signifique la aniquilación de lo sagrado, pero sí su control, para que no termine volviendo la experiencia a vivirse la experiencia de una sobrevaloración de lo sagrado, entendido de una manera muy particular, que termine afectando los principios fundamentales de la dignidad humana. ¿Qué es lo que siempre se ha criticado? Recuerdas, por supuesto, que tú tienes, has tenido que ver en algún momento las enormes contradicciones en la historia del cristianismo, con las figuras clásicas de la Inquisición, de Torquemada, en donde uno dice, pero ¿cómo es posible que en nombre del principio sagrado del amor al prójimo se hayan hecho estas cosas dentro de la iglesia? Y no hay que ir tan lejos en la historia. ¿Cómo es posible que se haya apoyado a los regímenes? El catolicismo apoyó sustantivamente a los regímenes totalitarios de Europa durante la primera mitad del siglo XX. En Italia, en España, en Alemania. Cuando se habla de resistencias católicas, se habla de personajes muy esporádicos y muy puntuales que además, a los que además no les fue bien, y hubo muchas personas que sí reaccionaron, pero que no tenían un respaldo institucional para reaccionar en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque las iglesias cuidaban su institución antes que a sus miembros, en una situación política tan crítica como la que se vivió en Europa. La República en España cometió gravísimos excesos criminales que generaron que la Iglesia apoyara al franquismo de manera prácticamente ciega, sabiéndose que en el franquismo... A crítica. Claro, a crítica. No hay que ir tan lejos atrás. La experiencia de la Iglesia en América Latina, en Argentina y en Chile. Esto es una cosa que hay que mirar desde cierta perspectiva crítica, indicando que lo sagrado tiene la tendencia clarísima a colocarse por encima de cualquier manifestación profana de la dignidad de las personas humanas. Entonces, eso es un tema tenso que está presente siempre. La secularización yo la interpreto como el intento, quizás exitoso, quizás vaya a fracasar, no tenemos la bola de cristal, como el intento de dar el vuelco y de controlar lo religioso, porque hay peligro en lo religioso también, en lo sagrado, en la comprensión de lo sagrado. A crítica de lo sagrado hay peligros. Históricamente esos peligros se han mostrado, o sea, hay como documentar que llega un momento en el cual se considera tan importante defender la institución que resguarda lo sagrado, que se pasa por encima de los crímenes cometidos por las personas que creemos están a nuestro favor. La famosa huida de todos los criminales de guerra a través de los conventos y del Vaticano mismo hacia América Latina para eludir el juicio por sus crímenes de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, es una evidencia de que es, desde esa perspectiva, siempre peligroso no controlar lo sagrado. Ahora, ¿podrá esta organización que se llama Naciones Unidas y esta manera de pensar las cosas de Naciones Unidas llegar finalmente a establecer un control dentro del cristianismo occidental, dentro del propio cristianismo occidental? Pregunta abierta. ¿Lo podrá hacer más allá del cristianismo occidental, en las culturas islámicas o en otros ámbitos culturales a los que no tiene, donde no tiene la presencia y el impacto que tiene en América, en el mundo católico, digamos, en general, en Europa? Son preguntas que están completamente abiertas y que uno no puede responder. Lo único que yo creo que se puede decir es de que la tendencia es la tendencia al vuelco, a que sea el discurso secular sobre la dignidad de la persona humana el que finalmente rija, controle
las expresiones de lo sagrado en el mundo futuro. Interesante, interesante, con lo cual regreso un poco a la moral y la ética. Este vuelco, ¿en qué lugar deja la ética? El vuelco es ético, ese es el vuelco ético. O sea, la moral, entendida ahora en esta conversación que estamos teniendo como las morales de las tradiciones religiosas que todavía son fuertes y que están muy presentes en el mundo, esas morales son las que tienen que estar controladas. Porque, vamos a ver, estrictamente hablando, desde el punto de vista de lo que tiene en su mente y en su espíritu una persona que es capaz de asesinar en nombre de su Dios, que puede subirse a una máquina, a un avión y estrellarlo contra un edificio porque Alá se lo pidió y se lo exige y de esa manera alcanzará el paraíso, si es que el relato que nos han contado es lo que ocurrió. O sea, si le damos crédito a esto, entonces uno dice, ¿cómo es posible que una comunidad se pueda defender de esto, de esas convicciones de lo religioso? ¿Cómo es posible que una comunidad logre modificar la comprensión que estas personas tienen de lo sagrado? Y los únicos mecanismos que tenemos para hacerlo están en el Estado de Derecho, en la democracia, en la fuerza que se le pueda dar a la sociedad civil, en los mecanismos. O sea, ahí hay necesariamente que establecer una serie de pautas viables, prácticas, que permitan, de alguna manera, restringir esa posibilidad, que siempre está abierta, que puede ocurrir mañana, puede ocurrir pasado mañana, puede ocurrir en cualquier parte del mundo. De hecho, ocurre. Y la pregunta es, ¿cómo controlar esto sin eliminar a esas personas, sin simplemente encarcelarlas, sino proteger de alguna forma a la sociedad de que se puedan dar estas? Esa es una pregunta clave que, si seguimos la lógica de lo que estamos analizando y lo que vamos a analizar en las siguientes sesiones, que es la lógica que está basada en las regulaciones controlables, evaluables finalmente, de los procesos sociales, sean económicos o sean sociales, sean estrictamente vinculados con el mercado o con la producción, o que tengan una injerencia más amplia en ámbitos culturales o en la educación de las personas. Si este es el proceso, debiéramos llegar en algún momento a tener mecanismos tan puntuales y tan perfectamente evaluables y controlables respecto de cómo estamos educando a nuestras generaciones futuras. Ahí es donde está el reto, imaginación, cómo trabajarlo, porque de otro modo lo que vamos a hacer es confrontación. No queda más remedio que tener mecanismos policiales de control para que no ocurran las cosas que sabemos que están allí latentes y que proceden ¿de qué? De unas determinadas comprensiones de lo sagrado que no han pasado por un proceso crítico como el que ha vivido el Occidente. Lo sagrado en el Occidente ha hecho ya esta historia, pues. Y estamos viviendo todavía, por supuesto, con problemas y con dificultades. Todavía en Chile se está discutiendo en el Parlamento contraposiciones que restringen derechos de las personas en el tema, por ejemplo, del aborto, sobre la base de posiciones en donde lo sagrado se piensa que debe legislar sobre lo profano. Pero la secularización es el vuelco. ¿Y el vuelco qué significa? No significa simplemente hacer desaparecer lo sagrado, sino que lo sagrado tenga una posición crítica respecto de sí misma como factor de injerencia normativa en la vida de las personas. Hacia eso va la sociedad, nos guste o no.
porque podríamos no estar muy contentos con esa figura, podría no gustarnos en absoluto, pero me da la impresión de que ese es el rumbo que están tomando las cosas. ¿Qué es lo inteligente a ese respecto? Si uno ve que el rumbo es ese y que las cosas están dirigiéndose claramente en esa dirección, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Tratar de detener la ola con un paraguas? ¿Eso es razonable? Saca su paraguas y dice, voy a detener esta ola, te va a arrasar. Lo que hay que saber es correr la ola, dominarla. Por encima de la ola hay un punto en el cual uno puede colocarse y puede hacer el recorrido y hacer el recorrido de una manera exitosa. Pero enfrentarse con las pocas herramientas que se tienen. O sea, la imagen creo que es lo suficientemente gráfica como para que te des cuenta de que no tiene mucho sentido, ¿no? Y creo que dejas un importante tema planteado, siempre abierto, siempre expuesto pues a la revisión, al debate, a la reflexión. Gracias, Lucho, muy amable.